Dios creó a los hombres, Samuel Colt los hizo iguales. Hoy te contaré la historia de un hombre que revolucionó la industria armamentista y dejó un legado imborrable en la historia, Samuel Colt. Un joven soñador que, contra todo pronóstico, convirtió su pasión por la innovación en un imperio. Prepárate, porque esta es una historia de creatividad, perseverancia y visión empresarial. Samuel Colt nació el 19 de julio de 1814 en Hartford, Connecticut, en el seno de una familia trabajadora que vivía de manera modesta. Su padre, Christopher Colt, era un comerciante que fabricaba herramientas y tejidos de seda, mientras que su madre, Sarah Colt, falleció cuando Samuel tenía solo 6 años, un evento que marcó profundamente su infancia. A pesar de las dificultades económicas y emocionales, desde joven Colt mostró una mente inquieta y una fascinación por el funcionamiento de las máquinas. El joven Samuel no era un estudiante tradicional. Aunque asistió a la escuela, su curiosidad natural lo llevó a aprender fuera del aula, desmontando y reconstruyendo objetos para entender cómo funcionaban. Se cuenta que su fascinación por las armas comenzó cuando leyó un libro sobre inventos y mecánica en la biblioteca de su escuela. Esta lectura no solo despertó su imaginación, sino que también sembró la semilla de lo que más tarde sería su gran invención. Como prueba de su curiosidad y sus deseos de inventar, en una ocasión distribuyó un folleto que proclamaba: Sam Colt hará volar una balsa por los aires en el estanque Weir el 4 de julio de 1829. Por lo que, llegada la fecha, un grupo de espectadores interesados se reunió alrededor del estanque, mirando con expectación una pequeña balsa de madera que flotaba en el agua. De repente, el estanque estalló con un violento chapoteo, mientras un estruendo sordo sacudía el suelo. La balsa se había desviado. La carga que utilizó Sam fue demasiado grande, y un gran volumen de agua cayó sobre los aldeanos vestidos de fiesta. Después del incidente, el padre de Samuel enroló a su hijo a la fuerza como grumete en el Corvo, un barco mercante que comerciaba con productos textiles con destino a Calcuta, por lo que a los 16 años, Colt dejó la escuela y empezó a trabajar. Durante su viaje, observó el funcionamiento del timón de un barco y tuvo la idea de aplicarlo a un arma de fuego. Sin embargo, sus primeros pasos como inventor no estuvieron exentos de desafíos. Samuel no tenía experiencia formal en ingeniería ni los recursos económicos para desarrollar su idea. Al regresar a Estados Unidos, trabajó como obrero para ganar dinero, mientras experimentaba con diferentes prototipos en su tiempo libre. En un taller improvisado, utilizaba herramientas rudimentarias para fabricar modelos de madera y metal del mecanismo rotativo que había imaginado. Fue durante este periodo que Colt mostró por primera vez su carácter persistente y su habilidad para convertir los obstáculos en oportunidades. Sabía que si quería desarrollar su invento, necesitaba financiarlo. Entonces, con una mezcla de creatividad y audacia, comenzó a dar exhibiciones de química y pirotecnia por todo el país, presentándose como el Dr. Colt. Estas demostraciones, que combinaban ciencia y entretenimiento, no solo le ayudaron a recaudar fondos, sino que también lo enseñaron a captar la atención del público, una habilidad que más tarde emplearía para promover sus productos. En 1835, después de años de trabajo duro y sacrificio, Samuel Colt logró registrar su primera patente en Inglaterra, seguida de una en Estados Unidos en 1836. Este logro fue el resultado de su determinación y su capacidad para convertir una simple idea en un diseño funcional. Pero surge una duda: ¿cómo trabaja con exactitud el revólver de Samuel Colt? A continuación, te lo explicamos. El corazón del diseño de Colt es el cilindro rotativo, una pieza cilíndrica de metal que contiene varias cámaras u orificios perforados alrededor de su eje. Cada cámara está diseñada para alojar una bala y su carga de pólvora.
El cilindro gira sobre un eje central y está alineado con el cañón del arma. En cada disparo, una nueva cámara del cilindro se alinea automáticamente con el cañón, lista para ser disparada. El revólver de Colt utiliza un martillo que debe ser amartillado manualmente antes de cada disparo. Esta acción es fundamental porque primeramente gira el cilindro cuando el usuario tira hacia atrás del martillo. Un mecanismo de trinquete hace girar el cilindro, alineando una nueva cámara cargada con el cañón. Y, segundo lugar, prepara el disparo, pues el martillo queda asegurado en una posición lista para disparar, cargando la energía necesaria para que el percutor golpee la cápsula fulminante. El diseño de este mecanismo es preciso y confiable, garantizando que el cilindro se alinee correctamente antes de cada disparo. En los primeros modelos, como el Colt Paterson, cada bala cargada en el cilindro necesitaba una cápsula fulminante que se colocaba en la parte trasera de cada cámara del cilindro. Cuando el usuario aprieta el gatillo, el martillo es liberado y golpea la cápsula fulminante, generando una chispa. Esta chispa enciende la pólvora dentro de la cámara, lo que produce la explosión que impulsa la bala a través del cañón. El uso de cápsulas fulminantes representó una mejora significativa respecto a los sistemas anteriores de chispa o mecha, ya que eran más rápidas, confiables y resistentes a las condiciones climáticas. Otro aspecto clave del diseño de Colt es el mecanismo de bloqueo del cilindro. Una vez que el cilindro gira a la posición correcta, un pasador de bloqueo lo asegura en su lugar. Esto garantiza que el disparo sea preciso, ya que la cámara alineada no se moverá durante el proceso. Este sistema también evita disparos accidentales, un problema común en las armas de la época, lo que aumentaba significativamente la seguridad del usuario. La recarga en los primeros modelos era un proceso más lento que en los revólveres modernos, pues el usuario debía retirar el cilindro del arma. Cada cámara del cilindro debía llenarse con pólvora, luego colocar una bala y, finalmente, asegurarla con una cápsula fulminante en la parte trasera. Y una vez cargado, el cilindro se volvía a colocar en su eje en el arma. A pesar de este procedimiento, la posibilidad de disparar 5 o 6 veces consecutivas, sin recargar, era una ventaja enorme frente a las pistolas de un solo disparo de la época. La innovación de Colt, aunque prometedora, se enfrentaba al escepticismo de los consumidores. Muchos consideraban su revólver complicado de operar y caro de producir. Además, la falta de experiencia en gestión empresarial y la incapacidad de controlar los costos llevaron a que su primera fábrica cerrara en 1842. Samuel Colt no era alguien que se diera por vencido fácilmente. Después del cierre de su fábrica, pasó varios años trabajando como vendedor de otros inventos, entre ellos un sistema de minas submarinas. Durante este tiempo, aprendió lecciones cruciales sobre ventas, negociación y cómo captar la atención de los clientes. Pero en el fondo, nunca dejó de creer en su revólver. Para relanzar su idea, Colt tuvo que pensar de forma creativa. Una de sus primeras estrategias fue dirigirse directamente a los militares y oficiales del gobierno. Sabía que, si lograba que las Fuerzas Armadas confiaran en su producto, podría generar la demanda necesaria para revivir su negocio. En 1847, su persistencia dio frutos. Un encuentro clave con el capitán Samuel Walker, del Ejército de los Estados Unidos, cambió todo. Walker, impresionado por la innovación de Colt, colaboró con él para diseñar una versión mejorada del revólver, con el cañón más largo, 6 tiros en el barril y más poder en una sola ronda, conocida como el Colt Walker. Este contrato militar no solo le permitió fabricar 1000 unidades, sino que también le dio algo más valioso: credibilidad. El contrato militar de 1847 no solo salvó a Samuel Colt de la quiebra, sino que marcó el punto de partida para la creación de un verdadero imperio industrial.
Con los ingresos del contrato del Colt Walker, Colt fundó una nueva fábrica en Hartford, Connecticut, equipada con la tecnología más avanzada de la época. Pero Colt no solo quería fabricar armas, quería cambiar la manera en que se hacían las cosas. Colt se inspiró en las ideas de producción en masa, adoptando técnicas que eran revolucionarias en ese entonces. Entendió que, para tener éxito a gran escala, cada componente de sus revólveres debía ser estandarizado. Esto significaba que las piezas podían ser fabricadas en serie y ensambladas fácilmente por trabajadores sin necesidad de habilidades especializadas. Este enfoque permitió a Colt producir armas más rápido y a un costo significativamente menor que sus competidores. Pero Colt no se detuvo ahí. Con un ojo puesto en el futuro, decidió expandirse al mercado internacional. En 1851 participó en la Gran Exposición de Londres, un evento que reunía a los mejores inventos y productos de todo el mundo. Su stand fue uno de los más visitados, y sus revólveres recibieron premios y elogios por su diseño y funcionalidad. Este reconocimiento en Europa no solo elevó el prestigio de su marca, sino que también abrió las puertas a nuevos mercados en Inglaterra, Francia, Rusia y hasta la India. La visión empresarial de Colt iba más allá de las armas. Sabía que una marca fuerte necesitaba una identidad que la distinguiera, y por eso se enfocó en construir una imagen reconocible. Cada arma que salía de su fábrica llevaba el logotipo de Colt grabado, un símbolo de calidad que se convirtió en sinónimo de excelencia en todo el mundo. Además, invirtió en publicidad, algo poco común para su época. Publicaba anuncios en periódicos, patrocinaba eventos y enviaba armas personalizadas a figuras importantes, asegurándose de que el nombre Colt estuviera siempre en boca de todos. A medida que su empresa crecía, Colt también entendió la importancia de diversificar su cartera de clientes. Aunque las Fuerzas Armadas de varios países eran sus principales compradores, también empezó a enfocarse en el mercado civil. Sus revólveres se convirtieron en herramientas indispensables para colonos, vaqueros y aventureros que buscaban seguridad y poder en un arma confiable. El lejano oeste estadounidense es una época mítica en la historia de Estados Unidos, y pocos objetos están tan asociados con esa era como el revólver Colt. Durante el siglo XIX, mientras pioneros, vaqueros, exploradores y colonos se aventuraban hacia las tierras desconocidas del oeste, enfrentaban innumerables desafíos, desde enfrentamientos con forajidos hasta la necesidad de defenderse en un entorno hostil. Para ellos, el revólver Colt no era solo una herramienta, era un símbolo de supervivencia, libertad y autonomía. Una de las contribuciones más importantes de Samuel Colt al lejano oeste fue la creación de armas que podían ser utilizadas por cualquier persona, independientemente de su nivel de experiencia con armas de fuego. Modelos como el Colt Navy, 1851, y más tarde el Colt Single Action Army, conocido como el Peacemaker, el cual fue lanzado después de su muerte, se convirtieron en compañeros indispensables de los hombres y mujeres del oeste. El impacto de Colt no se limitó al ámbito práctico, también permeó profundamente en la cultura popular. Durante décadas, las películas de vaqueros y las novelas del oeste han glorificado el revólver Colt como un símbolo de justicia, poder y aventura. Finalmente, el legado de Samuel Colt puede verse en el mundo moderno, donde su marca sigue siendo un nombre reconocido. El logotipo de Colt no solo es un símbolo de calidad y tradición, sino también un recordatorio de cómo una idea puede transformar el mundo. Para 1855, Colt's Manufacturing Company era una de las empresas más grandes y exitosas de Estados Unidos. Había pasado de ser un inventor con sueños ambiciosos a liderar un imperio industrial global. Su fábrica en Hartford era más que un centro de producción.
Era un símbolo del ingenio y la determinación de su fundador. El 10 de enero de 1862, Samuel Colt falleció en su residencia en Hartford, Connecticut, a los 47 años de edad. En el momento de su muerte, su fortuna personal se estimaba en aproximadamente $15 millones, una cifra asombrosa para la época que lo posicionaba como uno de los hombres más ricos de América. Este monto equivale a $370 millones en la actualidad, un testimonio del impacto económico y comercial de sus inventos. Al morir, Colt dejó su imperio en manos de su esposa, Elizabeth Hart Jarvis Colt, quien asumió la dirección de la compañía. Bajo su liderazgo, la empresa continuó creciendo y consolidando su reputación como líder en la industria de armas de fuego. Si Colt hubiera renunciado en sus primeros fracasos, jamás habríamos conocido su genialidad. ¿Te inspiró esta historia? Déjame tus comentarios sobre qué piensas del legado de Colt y qué ideas estás listo para llevar al próximo nivel. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video para que más personas se inspiren con historias de éxito como esta. Nos vemos en el próximo video.